presentación en la aula virtual. La acabo de poner hace rato. Entonces, bueno, como saben, pues a veces hay errores, entonces tengo que en ocasiones corregir cosas, ¿no? Miren, independientemente de las presentaciones, yo estoy elaborando un documento con todo esto que vamos a ver, pero bueno, como el documento es largo, y todavía tiene bastantes cosas que corregir, se los voy a mostrar un poco después, de la siguiente semana tal vez. Por lo pronto, pues con las presentaciones, tiene todo lo más importante. Entonces, bueno, pues vamos a ver de algunos, algunas herramientas que se utilizan en el análisis macroscópico, o sea, fenómenos que ocurren en la escala en la que vive el ser humano, que somos pues, nosotros, ¿verdad? Y algunos principios físicos importantes que aprovechan ese tipo de temas. Entonces, bueno, pues este capítulo es el en donde les voy a explicar los principios de balance y el principio importante que vamos a ver después de este tema es el de flujo, que es un concepto que aparece en fenómenos físicos y en muchos ámbitos, no nada más físicos, también ecológicos, fisiológicos, de todo tipo. O sea, es un concepto universal, el concepto de flujo. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar con este flujo de calor. Primero, bueno, lo estoy haciendo en cierta forma en el orden histórico en el que aparecieron estos temas y se estudiaron y se establecieron pues ciertas teorías, ¿no? La teoría de flujo de calor, pues nosotros sabemos, no sé si ustedes recuerden a quién se debe, o tienen idea, o no tienen idea. O sea, ¿quién es el hombre más famoso que ustedes recuerdan en el estudio del calor, de la transmisión de calor? ¿Alguien tiene idea? Fourier. Fourier, efectivamente. Entonces, bueno, su teoría de calor de Fourier, pues ahí aparecieron las series de Fourier, precisamente, ¿no? Eso fue pues por ahí de alrededor de la Revolución Francesa, un poco después creo. Y luego, bueno, vino toda la parte de flujo eléctrico. Mucha de la teoría en flujo eléctrico, o sea, fenómenos en donde hay electricidad o magnetismo, tomaron experiencias precisamente de los trabajos de Fourier, de trabajos previos. Generalmente, pues eso no se lo cuentan a uno cuando uno toma cursos de este tipo. No sé cuántos de ustedes han tomado cursos de física. Bueno, aquí les comento una anécdota. Hace algunos tiempos, cuando yo entré a la UAM, eso fue en el Jurásico, hace como 40 años que entré a la UAM, todos los alumnos que en la licenciatura que íbamos a ciencias básicas, teníamos que tomar 3 cursos de física y 3 cursos de química, así como 3 cursos de matemáticas, ¿no? Antes de iniciar nuestra carrera. Entonces, fuésemos matemáticos, fuésemos físicos, ingenieros, todos tomábamos 3 cursos de física, 3 de matemáticas, que eran cálculos, y 3 de química. Eso era muy bueno. Y a partir de cierto momento, no sé, no sé si hace una década o más, se cambiaron los programas y ahora los matemáticos ya nada más toman 1 o 2, creo, cursos. Para mí fue muy triste eso porque en realidad la ciencia es una sola y si tú le cortas cosas, pues uno empieza a cojear, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante esto. Y por tal razón, pues primero les voy a recordar
cuáles son los teoremas integrales del cálculo vectorial, porque esta es una herramienta muy importante, no solamente en el estudio de problemas deterministas, sino también problemas estocásticos. ¿Ustedes ya llevaron distribuciones multivariadas en estadística, en probabilidad? ¿Han Pues visto eso? ahorita en el curso del doctor Gabriel, sí vimos algunas distribuciones ya en vectores, o sea, en RN, pues. O sea Sí, o que, sea, si la variable es una variable vectorial, una variable aleatoria vectorial, es decir, un conjunto de variables aleatorias conjuntas, su distribución eh, o su ley de probabilidad, pues es una integral multidimensional. Eso sí lo saben, ¿verdad? sí, sí, doctor. Entonces, estos teoremas integrales del cálculo vectorial, aunque se desarrollaron en el ámbito de la física clásica, es decir, para estudio de fenómenos de medio continuo. ¿Qué quiere decir fenómenos de medio continuo? Pues quiere decir fenómenos en donde las variables que intervienen en los modelos que se construyen son variables que están definidas en Rn o en R. Entonces, a eso se le llama el continuo, a diferencia de fenómenos discretos, en donde pues las variables no tienen valores en un continuo, sino en un conjunto discreto. Pero bueno, entonces vamos con ese fin, les voy a recordar cuál es esto. Después vamos a entrar a los principios de conservación, que son principios básicos, para poder explicar el concepto de flujo. Perdón, aquí estoy picándole mal. El flujo, primero vamos a empezar con un fluido, que es más sencillo, luego con flujo de calor. Y ya en la próxima clase, mañana, vamos a terminar con flujo eléctrico y vamos a ver cuál es la conexión. Bueno, yo les voy a mostrar la conexión de flujo eléctrico con flujo de calor y uno puede fácilmente hacer la conexión con flujo de un fluido y ver que en realidad desde el punto de vista matemático como tal es lo mismo. Pero claro, ¿no? Como visto desde el punto de vista de la física y de lo que se quiere modelar, pues claro, ¿no? El interés es diferente. Depende de la aplicación, pero tienen una liga común. Y esa liga común es el modelo, que es matemático, que para un matemático pues es lo mismo. Bueno, entonces el cálculo multidimensional, aquí estoy poniendo que es una herramienta básica para poder analizar sistemas deterministas y estocásticos con diferentes variables, ¿no? Y bueno, pues nosotros lo vamos a utilizar como herramienta para caracterizar sistemas dinámicos o no dinámicos. Dinámicos porque hay movimiento de alguna forma. Y a final de cuentas, si uno recapacita un poquito, a nivel universal, todos los sistemas son dinámicos. O sea, no hay nada inmutable que esté fijo. Eh, si nosotros vemos, por ejemplo, un metal o una roca, a nosotros nos parece que esa roca, ese metal, es inmutable, está fijo y no cambia, ¿verdad? Porque pues es difícil incluso hasta deformarlo, aunque uno quiera hacerlo, ¿verdad? Se necesita, pues no sé, cierta fuerza externa para destruirlo, para abrirlo. Entonces, pero en realidad, pues en nuestro mundo a nosotros nos parecen ciertos fenómenos como fenómenos fijos, inmutables. Pero en realidad todo se mueve, todo está en acción, excepción de que estemos a temperatura absoluta cero, ¿no? O sea que la termodinámica en realidad una de las bellezas es que para la termodinámica todo tiene un origen y todo se mueve a menos de que tengamos un objeto a temperatura del cero absoluto, que son menos 273 grados Kelvin.
en donde no hay movimiento de moléculas, ¿verdad? Pero las moléculas están siempre en movimiento, sea un líquido, sea un gas o sea un sólido. Bueno, el cálculo de varias variables, pues se utiliza no solamente en las ciencias naturales, sino también en las ciencias sociales, también en medicina, por ejemplo, ¿no? En biología, en fisiología, en una gran cantidad de economía. Y entonces, bueno, pues queremos estudiar sistemas multidimensionales que pueden exhibir un comportamiento determinista y en muchos casos también estocástico. Entonces, bueno, pues es una herramienta fundamental y por esa razón, pues aquí voy a recordar los teoremas más importantes del cálculo vectorial. Uno de ellos es el teorema de la divergencia. Estos teoremas pues tienen conexión propiamente con los fenómenos físicos, económicos, etcétera, ¿no? Entonces, el teorema de la divergencia, una cosa importante que hay que recordar es que relaciona un integral de volumen. Aquí tenemos una región sólida, que le llamamos B. Esa región, si es acotada, pues tiene una frontera, que es la superficie que lo circunda. Entonces, el teorema de la divergencia relaciona una integral de volumen con una integral de superficie. Eso es algo importante que hay que recordar. Entonces, lo que pasa es que cuando tenemos un volumen, ese volumen encierra algo. Pueden encerrar, por ejemplo, un gas, pueden encerrar un fluido, pueden encerrar un conjunto de partículas, pueden encerrar, por ejemplo, en la República Mexicana, si uno quiere estudiar la población, el cambio, la dinámica de poblaciones en la República Mexicana, pues tenemos que restringirnos a una cierta región, que puede ser sólida o también puede ser de otro tipo. En este caso, pues es sólida, ¿no? Entonces, todo lo que hay ahí adentro tiene cierta actividad y puede que haya un flujo hacia el exterior. Para que haya un flujo, pues tiene que haber un movimiento de la parte interior hacia la parte exterior o viceversa, de la parte exterior hacia la parte interior. Entonces, estos teoremas aparecieron precisamente por conceptos de flujo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, pues se tiene un campo vectorial. Ustedes lo pueden pensar, por ejemplo, este campo vectorial como un campo eléctrico. Sabemos que un campo eléctrico pues genera corrientes eléctricas, ¿verdad? Cuando hay una diferencia de voltaje o diferencia de potencial. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, cargas adentro en este volumen, pues eso va a generar pues, actividad eléctrica. Y eso puede generar corrientes hacia el exterior, precisamente del volumen dado. Entonces, bueno, pues esto relaciona corrientes que salen por la frontera con la actividad que hay en el interior, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esta integral de la divergencia de este campo vectorial en el interior es igual a esta integral de la componente normal del campo vectorial en la superficie. Entonces, bueno, pues estas integrales lo que me están dando son cantidades totales. Esta es la cantidad total, es el flujo total que sale por la superficie que rodea a la región B. Y la cantidad en el volumen, pues es lo que hay dentro y que genera cierta actividad. En este caso, bueno, pues se da a través de la divergencia, que son, la divergencia, pues es la suma de la variación de f respecto a cada una de sus coordenadas. Entonces, esa variación, cuando vemos derivadas, pues tenemos variaciones, ¿verdad? Esa variación es precisamente la actividad que hay adentro de la región. Entonces, ese es el primer teorema. El segundo teorema importante es el teorema de Stokes, que me relaciona ahora, si yo tengo una superficie y sobre esa superficie yo tengo definido un campo vectorial F, entonces me va a relacionar el teorema de Stokes la integral
esta es la actividad en este caso, ¿no? Una cierta actividad que hay sobre la superficie con lo que ocurre en la frontera de esta superficie. Entonces, bueno, la frontera aquí, si esta superficie es una superficie que no es cerrada, que está abierta, entonces tiene una frontera. Si la superficie fuese cerrada, como por ejemplo, aquí tenemos una superficie, ¿verdad? Que encierra un volumen. Esa superficie está cerrada. Entonces, esta integral del lado derecho va a ser 0. Pero este teorema se sigue cumpliendo. Este circulito que se ve aquí, pues indica que es la integral de línea, ¿verdad? Es la integral a lo largo de la frontera de la superficie, que es una curva C. Entonces, bueno, pues de nuevo, una integral en una dimensión dada se puede ver con esta actividad, se puede ver como una integral sobre la frontera de esta región. O sea, en ese sentido, tanto el teorema de la divergencia como el teorema de Stokes, matemáticamente tienen las mismas propiedades, bueno, tienen propiedades similares. De hecho, el teorema de Stokes y el teorema de Gauss, cuando uno ve cálculo en variedades, son cursos de cálculo avanzado, ¿verdad? No sé si han escuchado de cálculo en variedades, es uno solo. O sea, el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia es uno solo. O hay una generalización más bien de ambos a campos multidimensionales. Aquí solamente estamos hablando de campos tridimensionales, ¿verdad? Porque vienen de la física. Entonces, bueno, pero lo importante es recordar, no tanto, quizá no la fórmula, porque pues ahora ya con tanta información, si a uno se le olvida la fórmula, uno la busca, ¿verdad? Y ya lo pone ahí en Google, teorema de Gauss o teorema de Stokes, y pues ya uno ve la fórmula. Lo importante es entender precisamente lo que relaciona y que esto proviene de fenómenos físicos. Entonces, bueno, esos son los dos teoremas importantes que el que vamos a usar más es este teorema, el 1, en el curso. Bueno, conservación de masa. En realidad, el balance de masa no es nada más para hacer balances de masa o de materia, sino se pueden hacer balances de muchos tipos. Pero los principios que hay detrás de estos principios de balance son los mismos. Entonces, por eso es que cuando uno dice balance de masa, en realidad, de manera general, no se está uno refiriendo a masa en sí o materia particular, sino es en general. Y por eso aquí dice, es una aplicación del principio de conservación de masa al análisis de los sistemas físicos. Lo importante es que pues no se sabe que la materia se pueda desaparecer ni crear en forma espontánea. Siempre tiene que haber un mecanismo, ¿no? Para generar o desaparecer algo. Entonces aquí está el problema general de generación o destrucción de materia, ¿no? O de alguna cantidad de cierto tipo. Está claro que si uno trabaja en un sistema cerrado, en donde no sale ni entra nada, pues entonces debe de haber algún principio de conservación, ¿verdad? Entonces, bueno, estos principios que vamos a ver son generales y tienen muchas aplicaciones en ciencia e ingeniería. Entonces, pues lo más común es hacer balance de masa, energía, entropía en termodinámica. En poblaciones, por ejemplo, en ecología, pues balance de poblaciones, ¿verdad? En fisiología, por ejemplo, pues el estudio del metabolismo, ¿no? Gasto energético. De hecho, muchas de las ideas de la física también provienen de la difusión, por ejemplo, proviene de estudios en medicina, ¿no? El sistema digestivo. Y en muchos otros procesos importantes, ¿no? Entonces, bueno, estos principios son principios generales muy simples que uno debe de asimilar, son muy, muy sencillos.
El principio general me dice que la masa que entra en un sistema debe, por conservación, ya sea salir del sistema o bien acumularse dentro del mismo. Pues sí, ¿verdad? Si nosotros metemos algo en una región, hay una entrada. Y bueno, pues eso va a ser igual a lo que salga de esa misma región más lo que se acumule en la misma. Este es un principio general. Esto es suponiendo que no hay generación ni absorción de esa cantidad. Es decir, no hay fuentes. Si nosotros tenemos fuentes dentro de la región en lo que estamos interesados, es decir, hay producción o absorción, entonces pues tenemos que meterla dentro del balance, ¿verdad? Entonces, la entrada de alguna cantidad, ustedes pueden pensar en masa, si quieren, pueden pensar en masa, pueden pensar en cualquier otra cosa, pobladores, por ejemplo, ¿no? Entonces, la entrada más la generación es igual a la salida más la acumulación. Bueno, una forma quizá un poco más adecuada para lo que nosotros vamos a hacer es pues simplemente despejar en las ecuaciones anteriores y entender que la acumulación dentro de una región pues tiene dos factores. Uno es entrada menos salida más la generación dentro de la región. La generación puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando es positiva, pues es generación como tal, ¿verdad? Y cuando es negativa, pues es como tener un sumidero, ¿verdad? Es donde se está yendo, está desapareciendo nuestro objeto de estudio, que puede ser materia, ¿no? Entonces, se puede tomar como nuestra fórmula universal, esta que estoy subrayando aquí, quizá habría que ponerla en azul, que es la más importante. O sea, la acumulación es entrada menos salida más generación. Entonces, bueno, basados en eso, si nosotros tomamos esta acumulación por unidad de tiempo y unidad de área, a eso se le llama grado de cambio de esa materia dentro de la región que estamos estudiando. Por eso estoy hablando aquí de flujo, ¿verdad? Entrada menos salida por unidad de área y unidad de tiempo en una región se le llama flujo. O sea, es lo que fluye, ¿verdad? Nosotros en español no tenemos dos palabras para flujo y para lo que fluye. A los dos les llamamos flujo. En inglés sí hay dos palabras. Es el flujo es flow, es lo que fluye, ¿verdad? Y a veces cuando uno habla de un fluido, pues se tiene en mente precisamente que fluye, ¿no? Un fluido pues, es lo que fluye. Bueno, en inglés sí hay una diferencia entre ambos, pero bueno, aquí lo importante es que entrada menos salida por unidad de tiempo y unidad de área, a eso se le llama flujo. Esto tiene la idea de esta ley que tenemos, bueno, de este teorema que tenemos aquí, de la divergencia. Lo que sale de esta región, que es corriente eléctrica, hacia el exterior, pues es precisamente un flujo eléctrico. Entonces, lo que me está diciendo esto, por eso es que el concepto de flujo está asociado a área, porque nosotros tenemos que la región de estudio es un volumen y lo que sale, sale a través del área. Entonces, por eso es que aquí se divide entre área y por unidad de tiempo. ¿Por qué se hace esto de dividir entre área y unidad de tiempo? Porque es más cómodo que medir toda la entrada, o sea, todo lo que toda la entrada menos lo que sale en todo un intervalo de tiempo en toda el área. Si uno sabe cuánto sale, cuánto entra y sale
por unidad de área y unidad de tiempo, pues no necesitamos tener toda la gráfica de todo el área, ¿verdad? Y en todo el tiempo. Basta con este concepto. Entonces, el concepto de flujo es ese. Y claro, ¿no? Si dividimos también la generación entre área y tiempo, pues tenemos un grado de cambio. O sea, una tasa de cambio de generación por unidad de tiempo y unidad de área. Y lo mismo la acumulación. Entonces, si nosotros dividimos la acumulación dentro de la región por unidad de área y de tiempo, pues vamos a tener un grado de cambio. Entonces, bueno, pues esto es inmutable, esto que está aquí es una ley general de conservación y esto que está acá es ya tomando en cuenta el tiempo y la región donde estamos eh, observando un fenómeno. Ok, entonces cuando hablemos de grado de cambio o de generación, pues vamos a entender que es por unidad de tiempo y de área. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, un ejemplo aquí. Por ejemplo, supongan que tenemos un líquido en un tubo, como se muestra aquí. Este es un tubo en donde está fluyendo de izquierda a derecha un líquido, un fluido. Claro, ¿no? Al entrar con cierta fuerza aquí, pues hay ciertos remolinos, ¿verdad? Hay cierta eh, actividad ahí. Entonces, pues hay un movimiento. Entonces, si nosotros conocemos la densidad de un fluido, densidad es masa por unidad de volumen. Es más denso, por ejemplo, es más densa la miel, se puede considerar como un fluido porque fluye, se deforma fácilmente. Es más densa que el agua, por ejemplo, ¿no? El agua pues es más densa todavía que un gas. Entonces, bueno, pues la densidad es masa por unidad de volumen. Y si conocemos la velocidad de cada una de la velocidad general de ese fluido, entonces un flujo es precisamente la densidad por velocidad. Y a eso le vamos a llamar J. Vamos a denotar por J cualquier flujo. Entonces, aquí me da un flujo de un fluido, ¿verdad? Si yo conozco la velocidad y conozco la densidad, pues conozco el flujo. ¿Cómo sé que esto es un flujo? O define un flujo por las unidades que tiene. Una de las herramientas fundamentales de la modelación de medios continuos es el análisis dimensional de las cantidades que intervienen sobre todo en igualdades como esta, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos el análisis dimensional de lo que tenemos, ¿qué unidades tiene la densidad? Si es masa por unidad de volumen. Podría ser kilogramos sobre metro cúbico. Exacto. Es masa entre longitud al cubo. Aquí está el cuadrado, pero sería masa entre longitud al cubo, ¿no? Las unidades de la densidad. ¿Y cuáles son las unidades de velocidad? Es metro sobre segundo o... Longitud sobre Ah, tiempo, ¿no? longitud sobre tiempo, sí. Entonces, como tenemos masa entre longitud al cubo, en primer lugar, masa entre longitud al cubo, por longitud entre tiempo, pues se me va a cancelar una longitud, ¿verdad? La de arriba con la longitud al cubo que tenía. Entonces lo que me queda es masa por longitud, entre longitud al cuadrado por tiempo. Longitud al cuadrado son unidades de área y el tiempo pues son de tiempo. Entonces claramente aquí tenemos cierta cantidad que fluye, que es masa de fluido. Ay, perdón. La masa del fluido por unidad de área por unidad de tiempo. Entonces, el producto de la densidad de un fluido por la velocidad del mismo me da
un vector, que en este caso se denomina vector de flujo. ¿Ok? Es simplemente haciendo análisis dimensional. Bueno, esto lo vamos a hacer más de una vez. Esto se utiliza mucho, o sea, los físicos y los fisicoquímicos, para ellos esto es el pan de cada día. El análisis dimensional es importante en la modelación. De hecho, la gente que yo conozco en ciencias y que hace más modelación son los que se dedican a la fisicoquímica, ¿no? Actualmente, pues más a la bioquímica, a la medicina, etcétera, ¿no? En forma científica, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, ¿cómo hacemos balance de masa en un problema de este tipo? Claro, para hacer ese balance de masa, pues vamos a tener que usar de alguna forma este teorema, ¿verdad? Y este principio, o este otro, ¿no? Cualquiera que ustedes quieran. Entonces vamos a estudiar el grado de cambio. En este caso, si es un fluido, ¿grado de cambio de qué? Pues de la masa del fluido. El flujo, pues es el que ya sabemos, es la densidad por la velocidad y el grado de generación. Grado de generación de fluido, pero digo, generalmente en un fluido que, por ejemplo, el agua, pues no se genera agua espontáneamente, ni tampoco desaparece espontáneamente. Entonces el grado de generación en esos casos va a ser cero, ¿verdad? Entonces tendríamos grado de cambio es igual a flujo, nada más. Bueno, pues aquí es lo que vamos a hacer. Pues vamos a hacer balance de masa, o sea, nuestra cantidad es masa. Puede ser energía, puede ser otro tipo de materia, etcétera, pero en este caso es masa, masa de fluido. Entonces, la masa total y el grado de cambio de esa masa total, bueno, la masa total es densidad por volumen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este ejemplo que tenemos aquí en el fluido, vamos a escoger una región que va a ser un volumen, como por ejemplo aquí es como una ampliación de alguna de estas regiones de circulación que tenemos ahí. Esta es una región de circulación, el fluido va de izquierda a derecha. Entonces escogemos un volumen, le llamamos B mayúscula, y la superficie le llamamos S. Entonces queremos hacer el balance de masa en esa región. Es decir, nosotros somos monitos, nos paramos aquí adentro del volumen y podemos ver la superficie. No sabemos qué ocurra fuera del volumen, sino simplemente estamos viendo lo que ocurre dentro del volumen. Y entonces, bueno, pues lo que vamos a ver es entrada y salida de fluido. Si ustedes ven, el fluido entra, si viene de izquierda a derecha, pues entra por esta región y sale por acá. Pero aquí en las zonas de recirculación, ¿verdad? Esta es una zona de recirculación en este sentido, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, mientras que aquí es al revés, es en el sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? Aquí, pues, en algunas regiones, por ejemplo, aquí, como este es sentido contrario a las manecillas del reloj, en esta parte está entrando fluido porque viene en este sentido, pero en esta otra parte acá está saliendo porque va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, hay varias regiones en donde entra fluido y otras en donde sale. Puede ser muy complejo la forma en cómo entra y sale, ¿verdad? Entonces, lo que queremos ver es el balance de masa de fluido dentro de esta región B. Generalmente, pues no nos dicen la masa es tal, ¿verdad? Una cantidad física más general es la densidad. Si la densidad del agua, uno sabe que la densidad del agua es más o menos constante, ¿no? A temperatura ambiente y a presión también, una presión dada, atmosférica, por ejemplo. Entonces, bueno, pues es más fácil manejar la densidad que manejar masa. Entonces, pues uno dice, bueno, pues voy a introducir como variable la densidad en lugar de la masa.
Por lo tanto, el volumen total, o más bien la masa total dentro de este volumen, pues va a ser la suma de todas las masas diferenciales, ¿verdad? La diferencial de masa, pues sería la densidad por la diferencial de volumen. Y para obtener la masa total, pues integramos, ¿no? Sobre todo el volumen. Entonces, esta integral que tengo aquí al principio es la masa total. Si yo quiero el grado de cambio, ¿verdad? Pues tengo que decir, ok, pues el grado de cambio, pues es la derivada con respecto al tiempo de la masa total. ¿Ok? Entonces, el flujo total de ingreso, es decir, en toda el área, el flujo total es la diferencia entre lo que entra menos lo que sale, pues es precisamente la integral del, de este flujo, de ρ por B. Y esa, como lo que entra y sale es lo que ocurre en la frontera, pues entonces simplemente es la integral del flujo sobre la frontera. Claro, en la dirección normal. Por eso es que tenemos que hacer el producto punto. Porque lo que sale netamente, pues es lo que va en la dirección normal o la componente normal del vector. Este es un vector. ¿Por qué menos? ¿Por qué menos ponemos ahí? ¿Alguien tiene idea? ¿En qué dirección va esta normal? Aquí esta normal, nos paramos en cualquier punto sobre la superficie y la normal apunta hacia afuera o hacia adentro. Miren, en ciencias, cuando uno tiene una superficie y introduce un vector normal a la superficie, generalmente se toma la convención de que la normal apunta hacia el exterior de la superficie. ¿Por qué? Por el teorema es muy importante el sentido, porque toda superficie, si esa superficie es cerrada o abierta, no importa, tiene una orientación. Porque, a ver, ¿cuál es el exterior de esta semiesfera? Pues uno diría, se apuraría a decir, bueno, lo exterior es lo que es pues precisamente esta parte, ¿no? Entonces las normales aquí se muestran hacia el exterior, vean. Pero ¿quién dice que lo que está dentro no es el exterior? O sea, es por ejemplo, en un plato o una región, una superficie plana, ¿cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo? O sea, ¿cuál es un lado y cuál es el otro? Entonces, uno tiene que tener una orientación. La orientación de una superficie está dado por la regla de la mano derecha. Si ustedes ponen su mano alrededor de la frontera, la derecha, y la cierran, pues eso, o sea, uno hace esto, ¿verdad? Cierra uno esto y donde queda el dedo gordo es la dirección positiva de la superficie. Entonces, bueno, pues aquí está normal en esta superficie. Si uno ve el sentido contrario a las manecillas del reloj, pues es la dirección antihorario. Entonces la normal exterior, pues es la que apunta hacia afuera el volumen. Bueno, aquí no hay problema porque como es una región cerrada, pues el exterior claramente es lo que está fuera del volumen. Entonces hacia esa dirección apunta la normal. Este negativo es porque esto, entrada menos el flujo, se supone siempre que es una cantidad que entra en la región, ¿sí? Es el total de lo que entra. Entonces,
como la normal es opuesto a entrada, pues por eso se le pone menos. Entonces el flujo pues tiene este signo menos. Entonces el balance de masa me dice que entrada menos salida por unidad de tiempo, entrada menos salida por unidad de tiempo, que es este lado derecho, es igual al grado de cambio del material, que es el lado izquierdo. Entonces estamos usando esta regla, grado de cambio es igual a flujo. Estamos suponiendo que no hay generación ni tampoco se desaparece espontáneamente la masa. Entonces, grado de cambio es igual a flujo. Entonces, lo que tenemos es esto, ¿no? Esta relación. Bueno, pero esta J en este contexto es igual a el producto de la densidad por la velocidad. Entonces, si introducimos en lugar de J densidad por velocidad, pues me va a quedar con signo negativo la integral sobre la superficie de densidad por velocidad. Pero podemos usar también el teorema de Gauss, ¿verdad? Si en lugar de F yo tengo J, que es un vector, pues la integral sobre la superficie, es decir, el flujo, es igual a la integral de volumen de la divergencia precisamente del flujo. Esta F. Entonces, esta integral de superficie la puedo transformar en una integral de volumen. Ese es un truco que se usa mucho en balances. Entonces, esta integral de superficie la puedo cambiar como integral de volumen para que me quede igual que la integral de volumen que tengo en el lado izquierdo. Entonces, si yo hago eso, pues vamos a obtener esta integral que me va a dar 0. Claro, estoy pasando el lado derecho al lado izquierdo con un signo positivo. Entonces me va a quedar esto, usando el teorema de la divergencia. Miren, aquí está la divergencia. Esta es la divergencia de J. Y eso me da 0. Es un balance que estoy haciendo. Entonces, como este volumen B que yo estoy escogiendo aquí es arbitrario, puede ser grandote, puede ser chiquito, puede ser toda la región, pues esta igualdad se cumple para todo volumen. Pues, si uno hace tender el volumen a 0, bueno, pues esta relación que tenemos aquí se debe cumplir puntualmente. Es decir, el integrando tiene que ser 0. Bueno, esa es una ley. Eso se le llama la ley de continuidad, que la variación de la densidad del fluido respecto al tiempo es igual al negativo de la divergencia del flujo. Y entonces, bueno, pues aquí uno ve que pues hay ciertos fluidos que para los cuales puede cambiar la densidad y otros pues es más difícil. A ver, denme un ejemplo de donde la densidad de un fluido cambie. O sea, que en ciertas regiones sea más denso que en otras. Que se pueda variar. O bueno, se los pregunta, si ustedes creen que el agua cambia de densidad bajo condiciones de temperatura y presión constante. Pues sí, sí tiene cambios de densidad, ¿no? Cuando la sometemos a calor, No, se no, avanza. bajo condiciones de temperatura y presión constante. O sea, no cambia la temperatura. No, yo creo que ahí Ah, no. entonces la densidad sería la misma. Sí, miren, la densidad de un fluido es más difícil que cambie. Es más fácil cambiar la densidad de un gas. ¿Cómo se puede ver eso? Se puede ver si ustedes tienen gas en un tubo, se puede comprimir. ¿Están de acuerdo? Porque en un gas las moléculas están dispersas.
Entonces hay espacios largos entre cada molécula. Por lo tanto, si uno mete un pistón o un émbolo, uno puede comprimir el gas hasta cierto nivel. Si ustedes siguen comprimiendo más, pues puede que cambie de estado y se vuelve líquido. ¿Ok? Entonces, bueno, los fluidos compresibles, pues son los más característicos son los gases. En cambio, los líquidos generalmente, para todo propósito práctico, digo, aunque nada es perfecto, ¿no? Son incompresibles. O sea, si ustedes meten agua en un tubo y comprimen con un émbolo, ¿creen que van a poder comprimirlo? ¿El agua? Pues está canijo, ¿no? Entonces, bueno, generalmente al agua se le considera incompresible. Aquí no hay que confundirse. Esto es incompresible, no incomprensible. Es distinto, ¿verdad? Pero bueno, pues a veces también esto es incomprensible para uno, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la densidad no cambia. Si la densidad no cambia y es constante, entonces la deriva de cero con respecto al tiempo. Y como ρ es constante, se puede extraer de esta divergencia y queda simplemente ρ por la divergencia de B. Pero como ρ es mayor que cero, pues la divergencia de B tiene que ser cero. ¿Ok? Eso es cuando la densidad no cambia. Entonces, para fluidos con densidad constante, se cumple esta ecuación. Si uno conoce la velocidad del fluido. Entonces, vean cómo ya estamos obteniendo conclusiones pues, físicas, ¿verdad? De leyes de balance muy generales y descripción de propiedades del fluido en ciertas regiones. Bueno, pues así es casi toda la física de medio continuo. O sea, no solamente se aplica en fluidos, también se aplica en otros ámbitos. Entonces, bueno, por eso es que es importante entender a cabalidad el principio de balance y el principio de flujo. Eso es importantísimo. Una vez que ustedes entienden eso, ya pueden leer física de, no sé, electrodinámica, de cualquier tipo, ¿no? Incluso física atómica. Bueno, miren, tenemos 16 minutos. Miren, la teoría que se estableció, vamos a llamar de manera general, en forma consistente, más tempranamente, fue la teoría de conducción del calor, conducción o transferencia de calor. Entonces, bueno, esto fue pues en el siglo XVIII, ¿no? A principios del siglo XVIII, 1700 y tantos. No podía ser de otra forma, pero en realidad no había todavía una comprensión muy fuerte de la teoría atómica, ¿no? Había ideas por ahí, pero pues no eran muy generales. Entonces, bueno, ahora sabemos que la transferencia de energía térmica se da entre moléculas vecinas de una sustancia. Fourier encontró que esa transferencia era debida a gradientes de temperatura, es decir, a cambios de temperatura. Para que haya transferencia de calor en una sustancia, lo que quiere decir esto es que algunas partes deben estar más calientes y otras menos calientes. Debe de haber diferencias de temperatura. Si no hay diferencias de temperatura, no puede haber transferencia de calor. Bueno, esto no solamente ocurre en el calor, ocurre con cualquier otro tipo de cosas. O sea, si no hay diferencias, si no hay gradientes, no hay movimiento en otra palabra. No hay flujo. Esa es otra forma de decirlo. Entonces, bueno, debe de haber un gradiente de la cantidad que se mide, que en este caso es temperatura. Claro, la energía está asociada a temperatura, energía térmica. Entonces, la conducción de calor tiene lugar en regiones con temperatura alta a regiones de temperatura baja. Bueno, este tema es interesante porque
pues uno nunca ha visto en la experiencia que el calor se transmita de regiones frías a regiones calientes, sino al revés. ¿Por qué creen ustedes que se dé eso? ¿Por qué el calor se transmite de regiones calientes a regiones frías? ¿Por qué fluye en esa dirección el calor? ¿Tienen alguna idea? Es que tal vez pueda interpretarse como, bueno, yo por lo que sé, tal vez Sí. me equivoco, pero el frío pues podría interpretarse no de otra manera, sino como ausencia de Ajá. calor. Entonces, puede ser que vaya como por ahí la respuesta. No podemos decir que donde no hay calor, eso dé como consecuencia que propague hacia otros lugares. No, Ajá. no sé, pero puede ser algo más o menos por ahí. Sí, bueno, esto es polémico, pero en realidad es excitante porque, digo, generalmente uno no se hace esas preguntas, ¿verdad? Ya, cuando uno nace, pues ya naces dentro de la naturaleza y pues todo lo que ocurre se te parece natural. Bueno, a veces no, por eso es que la curiosidad de los seres humanos, pues nos ha llevado a la ciencia, tratar de explicar los fenómenos, ¿no? Pero uno de ellos, que es universal, pues es ese, ¿no? Por lo menos en el mundo que vivimos, el calor fluye de regiones altas a regiones bajas. O sea, pues lo que hace uno es que, a ver, si está uno en Alaska, por ejemplo, ¿qué es lo que hace uno? Pues prende uno una fogata, ¿verdad? ¿Por qué? Pues para calentarse. Pero no ocurre al revés. Bueno, al revés también, ¿no? O sea, uno dice, bueno, pues estoy en un lugar caliente, pues me tomo una soda bien fría. Bueno, en realidad eso no te va a enfriar. Lo que va a pasar es que vas a tener la sensación en un momento, pero va a haber una reacción del cuerpo en donde pues esa reacción es matar el frío. Este, pero bueno, pues una de las razones es la teoría molecular, ¿no? En realidad entre el calor está asociado a la actividad molecular, o sea, la energía cinética de las moléculas, de las partículas. Entre mayor sea la energía cinética, más colisiones hay entre los moléculas o partículas o átomos de una sustancia dada. Cuando se calienta, vibran más esos átomos o moléculas y por lo tanto hay más choques y la energía cinética se incrementa tremendamente conforme se incrementa la temperatura. Entonces, pues como en la naturaleza todo tiende a un equilibrio, si tú tienes alta energía, o movimiento muy fuerte, pues la naturaleza tiende a amortiguar ese movimiento o esa energía. O sea, es este proceso natural, ¿no? De tendencia al equilibrio. Y por lo tanto, pues si tú tienes energía calorífica alta, energía cinética alta de las moléculas, pues eso va a tender a relajarse. Entonces, bueno, pues va a disminuir la temperatura buscando lugares en donde se atenúa todo ese golpeteo de moléculas, ¿no? Bueno, es una forma muy general de decírselos. En realidad, pues eso es termodinámica. Y también hay una teoría de termodinámica que no vamos a ver aquí, pero que también se construye igual. O sea, este principio básico de conservación es de donde parte también la termodinámica. Y claro, ¿no? Las variables que intervienen, que son fundamentales, ¿no? Temperatura, presión, volumen, densidad, etcétera. Pero bueno, eso lo puede uno estudiar solo si entiende uno los conceptos básicos. Entonces, bueno, los conceptos fundamentales de la transferencia de calor vienen de Fourier. Aquí yo estoy dando, pues, alguna semblanza de Fourier para que lo ubiquen. Miren, como les digo, pues, él, trabajó en este tipo de cosas. Eh, Vean, fue a principios del siglo XVII, en donde
hizo su contribución. Entonces, este es el principio de Fourier. Pues como ustedes pueden ver, pues las personas que analizaron su tesis, pues fueron personas importantes en matemáticas, Laplace, Lagrange, Poisson, Monge, etcétera, ¿verdad? Entonces, el principio fundamental que es pues básicamente una observación experimental, o así se puede ver, que enunció Fourier, pues es el que se menciona aquí. El grado de transferencia de calor a través de un material es proporcional al gradiente de temperaturas, es decir, diferencia de temperaturas, ¿no? Y el área en ángulos rectos. Eso quiere decir normal a el área, ¿no? De ese gradiente a través del cual el calor fluye. En otras palabras, el calor es proporcional a la diferencia de temperaturas. Bueno, y si es gradiente, es diferencia por unidad de longitud. Por eso la L acá abajo. La L, aquí se ve, ¿no? Esto es como una moneda. El área a través de la cual fluye el calor, si tenemos que la tapa superior tiene temperatura menor que la tapa inferior, entonces el calor va a fluir en esa dirección, de mayor a menor, y en dirección perpendicular al área. Si este grosor tiene longitud L, entonces el gradiente es T1 menos T2 entre L. Es esto. Y además, pues también va a depender la cantidad de calor pues, de qué tan grande es esta área, ¿no? Si esta moneda es más grande, pues hay más cantidad de calor. Pues bueno, pues ese es el principio fundamental básico de que estableció Fourier. Y entonces, si esta proporcionalidad le introducimos una constante que se llama K, pues obtenemos una igualdad, ¿verdad? Esta constante, pues va a depender de la capacidad que tenga el material para conducir calor. Esta K va a ser más grande entre más capacidad tenga el material para conducir calor, por ejemplo, para metal, ¿no? Que para madera, por ejemplo, o para agua. Entonces, bueno, pues a eso se le llama bueno, algunos les llaman la constante de calor o la difusividad térmica, ¿no? Entonces, bueno, pues despejando de aquí, esta constante K, pues es igual a esta cantidad y eso me va a dar las unidades. Es la capacidad del material para conducir calor. A ver, ¿qué hora es? Creo que ya nos estamos pasando, ¿verdad? Ah, no, perdón, son 12:27. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Entonces, bueno, pues hay diferentes unidades, ¿no? Este es el sistema británico. Este es el sistema, no sé cómo se llama, CGS, algo así. Entonces, esta conductividad térmica es una propiedad del material. Y también, fíjense que aquí es calor. Es el grado de transferencia de calor por unidad de tiempo entre caras opuestas de un cubo unitario de material que contiene una diferencia de temperatura de 1 grado entre dos caras en la misma dirección. Esa es otra forma de verlo. Aquí se ve esta ilustración en donde tenemos temperatura más alta, T más 1. Esta es una T vertical, sí, está volteada, T más 1, y este es T. Entonces, si una cara de este cubo tiene una temperatura T y la otra opuesta tiene temperatura T más 1 grado, y todo lo que hay aquí en estas caras laterales está aislado térmicamente, entonces hay flujo de calor de esta cara de abajo hacia la de arriba, ¿verdad? Ese es entonces el grado de transferencia de calor, pues va a ser la diferencia por unidad de área por unidad de tiempo. En este caso es por segundo, ¿no?
Y bueno, pues eso se puede determinar experimentalmente. Los físicos lo saben, los químicos con mayor razón. Y estas son diferentes conductividades para en ciertas unidades, ¿no? Que se muestran aquí, que son watts entre metro grado Kelvin. Para aire, agua, acero, silicón, diamante. Pues como ven, el aire pues tiene menos conductividad térmica, es muy pequeña. Mientras que el diamante pues tiene una conductividad térmica muy grande, ¿no? Muy grande comparada con las otras. Pues uno tiene la idea de que los metales transmiten calor en forma sustancial, bueno, lo cual es cierto, ¿no? La plata más que el cobre. Entonces, bueno, pues si uno quiere transmitir calor, pues se necesitan buenos conductores, ¿no? Dependiendo del uso que se le quiera dar. Y si quiere uno un aislante térmico, bueno, pues utiliza uno un material que no conduzca tanto el calor. Entonces, bueno, la ley de Fourier unidimensional es la que les muestro aquí. Entonces, dijimos, el flujo de calor es el grado de transferencia de calor por unidad de área. Esta es la cantidad de calor por unidad de área. Si hacemos cantidad de calor por unidad de área en las cantidades anteriores que teníamos, en esta, perdón, calor por unidad de área, si dividimos, pues simplemente me va a quedar la diferencia de temperatura entre L, ¿verdad? Eso es lo que tenemos aquí. Diferencia de temperatura entre L por la conductividad térmica. Entonces, bueno, pues para que esto no dependa de la geometría, aquí tenemos una geometría especial, ¿no? En esta forma para tener precisamente esta ley, que es una ley experimental, básicamente. Pero uno dice, bueno, pues yo no quiero que dependa de la geometría, o sea, no dependa ni del área, ni de la longitud del material, pues uno tiene que, ya dividimos entre área y eso hace desaparecer el área. Y para que desaparezca la longitud, pues uno dice, bueno, entre más acerquemos estas dos caras, entre más delgada sea la moneda, pues vamos a tener un límite. Bueno, pues eso es lo que se hace precisamente aquí. ¿Verdad? Ponemos un menos T2 menos T1. Y lo que me da, pues, es que la cantidad de calor o el flujo de calor en una cierta región, pues es proporcional al negativo del gradiente. En este caso es la derivada de temperaturas, en donde la proporción, pues es precisamente esta constante de calor, ¿no? Bueno, esta es la ley unidimensional de Fourier. Se cumple para una geometría de este tipo, ¿verdad? En donde la variación de temperatura solamente se da en una dirección, pero lo que nosotros sabemos es que el calor no solamente es en una dirección, sino en tres direcciones. Entonces, la forma más general de esta ley de Fourier, pues es en lugar de tomar la derivada en una dirección, pues se toma el gradiente en una dirección normal. Si estamos interesados de el calor o flujo de calor en esta área diferencial, pues tenemos que encontrar su normal y el gradiente de temperaturas en esta pequeña región se debe multiplicar o se debe calcular la componente en la dirección normal. ¿Okay? Entonces, pues tendríamos la forma más general, digamos, de la ley de Fourier. Esta ley, les recuerdo, es una ley constitutiva, o sea, es una ley experimental. No está fundamentada en alguna teoría más profunda, como es, por ejemplo, la teoría atómica o la teoría cinética de los gases o la mecánica estadística, por ejemplo, ¿no? Que ya son teorías más elaboradas. Esto en aquel tiempo pues todavía no se tenía, ¿no?
un desarrollo teórico tan profundo como ahora. Entonces, bueno, pues es experimental, simplemente hizo Fourier mediciones y dio cuenta que pues, había una relación de este tipo entre la cantidad de calor y las cantidades físicas que intervenían, ¿no? Entonces, bueno, pues lo podemos poner de esta forma. Esta es la componente del flujo en esta dirección normal. O pues una pequeña cantidad de calor, digamos, ¿no? El total, pues se puede escribir como un vector. Entonces, el flujo de calor, Q, es menos K por el gradiente de la temperatura. Pues, Q es un vector, es un flujo. Observen que pues estos son watts, es unidad de energía por unidad de área. K es la conductividad del material, o sea, es la propiedad del material, y el gradiente, pues es el gradiente de temperatura, ¿no? Bueno, pues esa es la ley de Fourier, la que él encontró y desarrolló. Digo, claro, ¿no? Esto puede ser más complicado porque a veces los materiales no son homogéneos. Entonces, no sé si tenemos por ejemplo, un metal que tiene una aleación con otro, pues entonces ya no es homogéneo y por lo tanto esta conductividad de calor ya no es constante. Puede depender de otras variables, puede depender, por ejemplo, depende de la temperatura. Entre más caliente sean ambos lados, pues la conductividad va a variar. En materiales anisotrópicos quiere decir que en diferentes direcciones tienen diferentes propiedades. Por ejemplo, cristales, ¿no? Tienen propiedades distintas dependiendo de la dirección en la que uno se fije. Entonces, en ese caso, la conductividad térmica va a variar con la orientación. Y igual en materiales no homogéneos, ¿verdad? Entonces, esta constante no es constante. Puede variar con la temperatura, puede variar con la orientación y también con la posición espacial. Entonces, pues, es algo medio complicado. Bueno, esto es pues otro concepto que es capacidad calorífica, que es importante también. Me dice que la energía requerida para aumentar la temperatura en un grado de una unidad de una sustancia, pues se le llama capacidad calorífica. O sea, es que tanto trabajo nos cuesta aumentar la temperatura en un grado de una sustancia. Yo les pregunto, ¿qué creen que cueste más trabajo? ¿Aumentar la temperatura en un grado de agua que aumentar la temperatura en un grado de acero? La del acero requiere pues más calor, ¿no? Para aumentar un grado. ¿Qué opinan los demás? Aquí está la del agua, por ejemplo. Dice, la energía requerida para elevar la temperatura de agua en un grado es 4,186 joules por cada kilogramo. Claro, ¿no? También depende del tamaño. Y entonces, bueno, pues aquí me relaciona esta cantidad de energía con la masa. Entre mayor sea la masa, pues mayor es la cantidad de energía necesaria para aumentar un grado. Esta es la capacidad calorífica a presión constante, ¿no? Variando la temperatura. Por eso se le pone CP.
porque esa presión constante, también la presión interviene, pero bueno, en este caso vamos a nada más hacerlo depender de la temperatura. Entonces, bueno, pues no sé si tengo aquí valores, creo que no puse valores. No puse valores. Bueno, ya me lo terminamos. Entonces, bueno, pues yo les voy a dejar de tarea que investiguen qué tiene más capacidad calorífica para, ahorita no, no tengo todavía elaborada la tarea, la voy a hacer entre hoy y mañana. Pero les voy a dejar de tarea eso para que repasen este concepto, que es importante. Entonces, estas relaciones son relaciones empíricas. O sea, son de laboratorio, pues. Si se pone un nivel de referencia, por ejemplo, en el cero absoluto, pues la energía es cero, ¿verdad? No hay movimiento de nada. Eso no existe, pero idealmente se puede pensar, ¿no? En ese caso, pues uno puede escribir esta ecuación, ¿verdad? Delta E, pues va a ser E menos E0 y delta T va a ser T menos T0. Si E0 vale 0 y T vale 0, T0 vale 0, pues entonces tenemos esta ecuación 6. Y entonces, bueno, uno puede hacer balance de energía. Vamos a considerar de nuevo una región B con frontera S. Es como la que teníamos del teorema inicial, ¿verdad? Déjenme. Otra vez vamos a usar esto. Entonces tenemos una región B con frontera S. Vamos a tener un flujo porque va a haber diferencias de temperatura. Y tenemos cantidad, en este caso lo que vamos a medir, pues no va a ser masa, sino calor, energía calorífica, ¿verdad? Pues queremos hacer un balance de eso. Agarramos una región B con frontera S, lleno de material de densidad ρ, o sea, masa por unidad de volumen. En lugar de masa, generalmente se sustituye por densidad. Entonces la masa es densidad por volumen. Si es una diferencial de masa, entonces va a ser densidad por diferencial de volumen. Esa es la idea aquí. Capacidad calorífica, Cp. Esto. Entonces la cantidad total de energía contenida en esa B es simplemente poner aquí densidad por diferencial de volumen e integrar sobre todo el volumen. Entonces tenemos esta integral sobre todo el volumen. Esa es la cantidad total de energía dentro del volumen. Es sobre lo que vamos a aplicar precisamente el balance, ¿verdad? El balance de energía. Entonces, el grado de cambio de esta cantidad, que es energía calorífica por unidad de tiempo, pues va a ser precisamente la derivada de esta integral con respecto al tiempo. Pero aquí lo único que cambia respecto al tiempo, pues no es la Cp, porque estamos suponiendo que esta Cp es constante. Tenemos un material homogéneo. La densidad, pues no depende del tiempo tampoco. Entonces, lo que puede cambiar respecto al tiempo es la temperatura. Entonces, tendríamos esta cantidad. Este es el grado de cambio de la cantidad que queremos hacerle balance. Entonces, tenemos en esta ecuación fundamental, pues vamos a tener esto. En este caso, creo que tampoco vamos a tener grado de generación, ¿verdad? A menos de que tengamos una fuente térmica o un sumidero de calor que se absorbe calor, digamos, dentro del volumen. Entonces, ahora necesitamos calcular el flujo. Ya tenemos el grado de cambio de la cantidad, que es energía total, es es 7. Entonces, ahora tenemos que calcular el flujo. El flujo total de calor ingresando por la superficie S, pues recuerden que el flujo ya lo habíamos definido, es el que definió Fourier. Ese es el flujo de calor. Entonces debemos de multiplicar esto en la dirección normal, o más bien integrar esta cantidad
en la dirección normal sobre la superficie que encierra el volumen. Eso es lo que hacemos aquí. Claro, como tenemos que poner el signo menos porque la normal apunta hacia afuera y nosotros queremos ver lo que entra en total o el balance total hacia adentro, pues tenemos esto. Usando la ley de Gauss o el teorema de la divergencia, pues esta integral de superficie se convierte en una integral de volumen de nuevo. Entonces tendríamos esta integral. Sustituyendo lo que vale Q, de acuerdo a la ley de Fourier, que es esta, pues vamos a tener la integral de volumen de la divergencia de K por el gradiente de T. Entonces, bueno, pues la suposición es que no se introduce ni se saca calor, ¿no? De dentro. O sea, no se hace trabajo interno y no hay fuentes en el interior de B. Pues el balance de energía me dice que esta cantidad, esta integral de volumen que tengo aquí, debe de ser igual a la del grado de cambio, que es esta integral. Entonces, igualando, pues tenemos esta integral y como el volumen de nuevo es arbitrario, los integrantes, integrandos deben de ser iguales. Entonces tenemos, fíjense, esto es un balance general, esto es muy importante también captarlo. Esto que tenemos aquí es un balance general en un volumen dado. ¿Ok? Pero como esto es válido para cada volumen, entonces este balance general se transforma en una igualdad puntual. Es esta, es una ecuación diferencial. Esto se cumple para cada posición y para cada tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues eso es lo importante de los teoremas de balance, dan origen a ecuaciones diferenciales. Ese es un concepto general, no nada más ocurre aquí en calor, ocurre en muchos otros fenómenos. Entonces, aquí se ve el carácter dinámico, la variación de bueno, aquí le estoy poniendo U en lugar de T. Acá, sí se aclara aquí, ¿no? Se denota a T por U. Entonces tenemos pues balance, que es un balance puntual. Es una ecuación diferencial. Para encontrar una solución, pues tenemos que resolver la ecuación. ¿Ok? Que depende de posición y tiempo. Si tuviéramos fuentes internas, teníamos que meterlas en el balance. ¿Verdad? Que pueden ser fuentes de generación o sumideros de calor. Entonces tendríamos una ecuación un poco más complicada. Y bueno, pues se puede, esta es la forma más general, digamos, ¿no? De la ecuación de calor. A esta ecuación 9 se le llama la ecuación de calor. Bueno, de hecho es el título de esta lámina, ecuación diferencial del calor. La forma, digamos, más general es esta, en donde la conductividad térmica K puede depender de la temperatura, de la posición o de la orientación. Entonces, la forma más general es que esta K, pues dependa de no solamente de la posición, sino también de la orientación, temperatura. Entonces, en materiales anisotrópicos, esa K, como depende de la posición X, Y, Z, pues tiene varios valores. Y sería en ese caso una matriz. Entonces, en ese caso tendríamos una matriz si estamos en 3 dimensiones, sería 3 por 3 por el gradiente, que es un vector de tamaño 3. Entonces, el producto me va a dar un vector al cual le saca uno la divergencia. ¿Ok? Entonces, pues tendríamos una ley de este tipo, ¿no? 10, que es más general todavía que la anterior. Esto es común, por ejemplo, en cristalografía, pues se utiliza esta forma en donde a esta K le llaman tensor. Entonces, en este caso es un tensor de rango 2, es decir, es una matriz, ¿verdad? Acuérdense que los físicos, por eso es que introducen esta notación, ¿verdad? De índices,
para denotar este tipo de cantidades. Nosotros los matemáticos estamos más acostumbrados a usar cálculo vectorial, ¿verdad? Los físicos, bueno, de hecho se le llama la notación esta de Einstein, creo, ¿no? En donde, por ejemplo, aquí tengo la parcial respecto a XY y acá la parcial respecto a XJ y aquí KIJ. Es la convención de sumación. Se suman todos los índices J y luego se suman todos los índices I. Y se obtiene, es como aquí, ¿no? Se suman todos los índices J y luego todos los índices I. Se obtiene precisamente esta cantidad. Bueno, pero en aquel tiempo no era tan popular el cálculo vectorial, esto vino un poco después, y usaban notaciones de este tipo, ¿no? Son convenciones de, eso es lo que significa esta cantidad. Como ven, una pequeña, un pequeño fenómeno que se puede observar experimentalmente, pues tiene expresiones complicadas, ¿no? Puede llegar a ser muy, muy complicado. Y bueno, esta es la última lámina. Estamos suponiendo que no hay fuentes ni sumideros de calor, entonces pues la ecuación convencional, la que más se ve, es esta, en donde en lugar de K se pone D. Después vamos a ver que en este caso de calor, pues esto es conductividad térmica, pero puede ser otro fenómeno, pues va a tener otro nombre y otro papel. Se le llama, también se le puede llamar difusividad térmica o constante de conducción, ¿no? de calor. Y bueno, simplificaciones de esta ley, pues son cuando, cuando es un problema estacionario, conducción estacionaria, pues entonces tenemos la ecuación de Laplace. Y cuando tenemos fuentes en un fenómeno estacionario, pues tenemos la ecuación de Poisson. Son simplificaciones, digamos, de esta ley. Entonces, bueno, las ecuaciones de la física matemática, las que nos enseñan a nosotros a resolver en carreras de matemáticas, pues todas provienen, casi sin excepción, de precisamente fenómenos físicos o físico-químicos o biológicos o de otro tipo, económicos, etc. O sea, no son ecuaciones que pues llegaron personajes y se las inventaron, ¿verdad? Sino que provienen precisamente de fenómenos que son comunes en la naturaleza. Y eso pues es lo que nos interesa a nosotros resolver o aprender a analizar y a resolver. Entonces con esta parte terminamos la parte de calor. No sé si tienen alguna duda, observación, o ya los dormí. No, pues sí, habrá que repasar tema, sobre todo el teorema de la divergencia, ¿no? Que es el que creo que pues más vamos a utilizar ahora. Sí. Sí, miren, la parte importante, yo sé que es bastante material, sobre todo si, para una clase, pero bueno, ¿cuál es la parte más esencial de todo lo que hemos visto? Bueno, pues es el teorema de la divergencia. Esto se puede entender como flujo a través de una superficie, flujo total sobre una superficie. Y este es lo que cambia, ¿ok? Entonces, bueno, al interior del volumen. Esa es una parte importante. La otra parte importante es esta. Eso es fundamental, ¿no? El concepto de flujo y de balance. ¿Qué otra parte es importante? Este es un ejemplo nada más. Este es un ejemplo de la teoría de calor. Lo que importa, pues es el principio de Fourier. El principio Fourier es ¿no? Que la transferencia de calor es proporcional a
el gradiente de temperatura, ¿verdad? Y nada más. Cuando interviene la geometría, pues claro, depende del área y depende de la longitud, la dirección de la diferencia de temperaturas. Pero en su forma más general, la ley de Fourier, pues lo que me dice es que la cantidad de calor es proporcional al negativo del gradiente de la temperatura. Sí, el gradiente de la temperatura. De hecho, esta es la ley de Fourier general, digamos, ¿no? La cantidad de calor en una región, pues es proporcional al gradiente de la temperatura. Bueno, más bien esta es puntual, no es en una región. Esa cantidad es puntual. Y pues si uno hace el balance de calor, para hacer el balance de calor en una región de volumen, pues tenemos que tener el concepto de capacidad calorífica, por eso se introduce esto, para poder calcular la energía total. Esa es la energía total calorífica en una región. ¿Ok? Entonces, ¿por qué razón? Pues porque en el teorema de balance tenemos que tener el grado de cambio de la cantidad. Si estamos hablando de calor, pues uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿cuál es el calor total contenido en una región en donde a mí me interesa hacer el balance? Bueno, la cantidad de calor en una región total es esta, precisamente, ¿no? Y una vez que ya tiene uno eso, pues ya puedes calcular la variación respecto al tiempo. Y el flujo de calor, pues viene de la ley de Fourier. Aquí tengo la ley de Fourier. Entonces, eso me da el flujo de calor. Integro simplemente sobre la superficie, uso el teorema de la divergencia y me da un balance. Eso es lo más importante. Lo demás, pues son, si ustedes quieren verlo, generalizaciones, casos particulares, etcétera. Entonces, un buen ejercicio podría ser que ustedes relacionen cómo se encontró este balance, ¿verdad? Esta ecuación, por ejemplo, a través de balances, y lo relacionen con el fluido, pero también se hizo algo similar. Esta es la ecuación diferencial. En el caso de un fluido, es la ecuación de continuidad, así se llama. Pero hicimos exactamente lo mismo. Calculamos el flujo total sobre la superficie, la variación de la cantidad, que en este caso es masa, densidad por volumen, y me da, después de hacer el balance, una relación puntual, que es la ecuación de continuidad. Pero si ustedes se dan cuenta, el proceso es exactamente el mismo en ambos casos. Claro, con variables y fenómenos físicos distintos. Pero matemáticamente es lo mismo. Entonces, deben de centrarse en eso. Leerlo con más calma. ¿Alguna otra duda? Todas las preguntas que tengan también podemos, me las pueden formular. Mañana, por ejemplo. Entonces, pues voy a elaborar un pequeño cuestionario para que repasen conceptos. Y nos vemos mañana a las 11. Sí, está bien, doctor. Sí, profesor. Que Gracias. tengan buen día. Gracias. Igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, doctor. Luego. Doctor, le envío entonces el correo. Sí encontré el programa del doctor Gabriel. Sí, Entonces, sobre todo para ver si hay alguna herramienta por ahí que se conecte con algunas cosas que vamos a ver. Sí, sí, Y claro. también para Gracias. evitar duplicar cosas. Sí, sí, está Ok. bien. Gracias, nos doctor. vemos mañana.